Hola, en este vídeo vamos a resolver dos problemas sobre estadísticos suficientes. Consisten dada una variable binomial de la que no conocemos la probabilidad de éxito, pero sí K, encontrar un estadístico suficiente. Para esto vamos a usar la factorización de Neumann-Fisher y una vez que hayamos encontrado un estadístico suficiente, vamos a comprobar usando la definición que en efecto es suficiente. Este paso no sería necesario porque el teorema de factorización de Neumann-Fisher nos dice que ya es suficiente, pero así practicamos con la definición. Después nos pide hacer lo mismo para una Poisson. Así que vamos a empezar contando muy brevemente lo que son los estadísticos suficientes, poniéndonos en situación. El caso es que tenemos en estos problemas una distribución con un parámetro desconocido. Tita pertenece a un espacio paramétrico, tita mayúscula. En el primer caso era P, en el segundo caso tita era lambda. Para encontrar información, para extraer información sobre el parámetro desconocido, se considera una muestra aleatoria simple que toma valores en un espacio paramétrico, suele llamarse así. Bien. Esta muestra puede ser muy grande en los problemas reales y a veces intenta resumirse. El contenido de esta muestra, bueno, esto es una, tal como lo he escrito con mayúsculas, se considera una variable aleatoria, y si se escribe con minúsculas, una realización. Esto de aquí, una vez que se ha tomado la muestra, puede ser muy grande y para resumirla se consideran estadísticos. Bien. En general, cualquier resumen, no solo en estadísticas, cualquier cosa pierde información, esa es la gracia del resumen, ¿no? Pero vamos a ver si hay algún tipo de estadístico que la información que pierda no sea relevante para esto, es decir, que mantenga toda la información que nos daba esta muestra sobre el parámetro, y esos estadísticos los llamamos suficientes. El ejemplo más claro es si lanzo una moneda que está pesada, que no es que no está equilibrada, ¿vale? Entonces no sé cuál es la probabilidad de cara, pero la lanzo 1000 veces. Tomo un tamaño de muestra 1000. Y resulta que me salen 700 caras. Bien, con esto tengo todos los datos necesarios para estimar P. No me da más información saber que el primero fue cara, segundo cruz, tercero cruz, cuarto cara, etc. Me basta con saber la suma de las caras o la suma de las cruces. Bien, este es el ejemplo quizás más claro de lo que es un estadístico suficiente. Vamos a definirlo. Un estadístico es una función que transforma una muestra que toma valores aquí y en Rn. Rn no, Rk. Esta es la dimensión del estadístico. Casi todos los que vamos a ver aquí son de una dimensión, pero pueden haber más, ¿vale? Puede tener varios componentes. Medible. Bien. Y evidentemente el estadístico no puede depender del parámetro desconocido, no puede depender de tita porque si no, vaya gracia, ¿no? Bien, esto es un estadístico. El estadístico es suficiente cuando tiene toda la información, es decir, cuando la distribución de la muestra si nos dan la distribución de esta cosa condicionado a un valor de t, del estadístico t, no, bueno, tiene toda la información que necesitábamos, no depende de tita. Bien. Esta probabilidad se calcula así. Primero calculamos una función, la función de densidad o de masa de probabilidad, dependiendo de que sea continua o discreta, de la muestra. Es esta cosa. No voy a ponerlo así. Voy a ponerlo con probabilidades. Esto es la probabilidad de un suceso, este de aquí, condicionado a este otro suceso. Así que es probabilidad de la intersección, la probabilidad de que ocurra todas las cosas que he puesto ahí simultáneamente,
queda esta, partido por la probabilidad del suceso este de aquí. Bien. Esta es la definición, la vamos a usar en los segundos apartados de los dos problemas. El problema de la definición es que podemos aplicarla, bueno, veremos que en general es difícil aplicarla y además no nos sugiere cuál es el estadístico. Así que simplemente si se nos ocurre un estadístico podemos decir, vamos a ver si por casualidad fuese suficiente y le aplicamos la definición. Pero no nos dice cuál puede ser el estadístico suficiente. Por eso vamos a usar la factorización de Neumann-Fisher. La factorización está, el teorema de Neumann-Fisher lo que nos dice es que si tenemos la muestra, la función masa de probabilidad o la de distribución de la muestra, bueno, si podemos separarla, esto dependerá de tita, dependerá de la muestra, etc. Pero si podemos separarla en este producto, una parte que depende solo de la muestra, pero no del parámetro desconocido, por una parte que depende del parámetro desconocido y de la muestra, pero solo a través de t, y estas funciones son no negativas, entonces t es un estadístico suficiente. Bien, suficiente para tita. Bueno, esto es todo lo de teoría que necesitábamos. Vamos a resolver el ejercicio. Fíjate aquí, pongo las funciones masas de probabilidad, en los dos casos son variables discretas, y la función generatriz de momentos. La función generatriz de momentos conviene tenerla en cuenta para encontrar la distribución de muchos estadísticos basados en muestras de estas variables. También sirve casi lo mismo la función característica. ¿Bien? Bueno, vamos con el primero. Vamos a encontrar un estadístico suficiente. Para esto, como nos pide encontrar el estadístico pero no nos sugiere cuál, evidentemente necesitamos Neumann-Fisher. ¿Vale? No nos ponemos a probar con estadísticos que uno crea así por intuición que pueda servir y aplicarle la definición a cada uno de ellos. No, aplicamos Neumann-Fisher y vemos si nos sugiere algún estadístico. Bien, tenemos en el apartado 1 que la función masa de probabilidad de x era k sobre x por la probabilidad de éxito elevada al número de éxitos y por la probabilidad de fracaso elevada al número de fracasos. De aquí tenemos que sacar la distribución conjunta, la de la muestra. No hace falta poner en el subíndice las variables a las que me refiero, pero para empezar voy a hacerlo así para que quede claro. Esto sería la probabilidad que el primer elemento muestral valga x1, el segundo elemento muestral x2, etc. Como la muestra la hemos tomado aleatoria y simple, eso quiere decir que es una muestra con reemplazamiento y en cada experimento se realiza de forma independiente a la anterior. Pues por independencia, esto es el producto de las probabilidades. Esto es la probabilidad de x1 por la probabilidad de x2, etc. F de x1 por f de xn. Así que es el producto de estas cosas de aquí, en vez de con x sub y. Primero aparece el producto del número combinatorio. Después aquí tendríamos p elevado a x1 por p elevado a x2, etc. La misma base se suman exponentes.
Y aquí lo mismo. Bien, pues ya parece claro cuál va a ser el criterio de Neumann-Fisher. Esta parte de aquí depende de la muestra. Para calcular cada uno de estos factores necesito los elementos de la muestra dados uno a uno. No me basta ningún resumen de ellos. Y sin embargo, para la parte esta de aquí, me bastará con conocer la suma de x sub y. Así es que suma de x sub y va a ser el estadístico. Bien. De todas formas voy a desarrollarlo. Eso es igual al producto de k sobre x sub y por p elevado a la suma de x sub y por 1 menos p elevado a... Aquí estamos sumando n veces las muestras del tamaño n, k, si es que es k por n, menos la suma de x sub y. Esto es h. Vemos que depende de x sub y, pero no de los parámetros, del parámetro desconocido. Y recuerdo, en el enunciado, k conocida. Es muy importante. Ahora es cuando usamos este dato, que k es conocida. Como k es conocida, esto de aquí no depende de ningún parámetro desconocido. Si k fuese desconocida, tendríamos un problema. Y esta parte de aquí es g, que depende de p, y depende de la muestra, pero solo a través de esto. Si conozco la suma, puedo calcular esto de aquí. No necesito calcular cada uno de los elementos de la muestra. Así que, bueno, estas son funciones positivas y deducimos que t de x sub 1 xn igual a sumatoria de x sub y es suficiente para p. Pongo para p porque si no conociésemos k no sería suficiente, ¿vale? No sería suficiente para p y k, es solo suficiente para p desconocido. Vamos a usar ahora la definición para comprobar que esto es cierto, aunque no sería necesario porque esto de aquí es un teorema. Es decir, si se verifica esto sabemos ya que es suficiente. Pero vamos a practicar un poco con el uso de con la definición. Para aplicar la definición lo que necesito es calcular primero la probabilidad esta dijimos que en el numerador iba la intersección. En vez de t voy a poner ya claro lo que es suma de x sub y igual t. Bien, este es el numerador en la definición, este de aquí. Después tendré que calcular esto de aquí también, dividir y ver si eso depende o no de p. Bien, como decía, para calcular esta probabilidad vemos que la muestra la conocemos. Bien. Quiero decir, sí. Aquí en los primeros, si quiero evaluar esta función, que es una función, si la quiero evaluar en los n primeros puntos, ya tengo que conocer cuáles son los valores que me piden de x sub y. Con lo cual, para esto de aquí, esto ya, la sumatoria no es una cantidad desconocida. La sumatoria la calculo viendo todo esto de aquí. Por lo cual aquí ya no es probabilidad, es o esto es cierto, y en tal caso la probabilidad es 1, o esto es falso y la probabilidad es 0. La probabilidad de todo es 0. Pero esto no es algo que esté por realizar, esto es algo que se puede comprobar ya en este momento, porque tenemos aquí la suma, bueno, las xn y podemos sumarlas. Por lo tanto, esta probabilidad es igual a la probabilidad de que ocurra todo esto siempre y cuando la suma esta sea t. La suma, perdón, voy a poner en minúscula. Bien.
0 si la suma es distinta de t. Bien, ya tengo el numerador. Bueno, vamos a escribir lo que sale. Igual volvería a calcular esta cosa, pero como lo tenemos aquí arriba lo copio. Es esto de aquí, ¿no? Yo lo había calculado antes, aquí, como el producto de las masas de probabilidad. Es igual al producto de k sobre x por p elevado a la suma de x sub i 1 menos p elevado a nk menos la suma de x sub i. Igual siempre y cuando la suma de x sub i sea igual a t. ¿Ven? Y 0 si esto no ocurre. O sustituyendo aquí x sub i por t, esto de aquí. Y esto no debería haberla borrado, siempre y cuando la suma sea igual a t. Y si no es igual a t, pues 0. Bien, ahora el denominador. El denominador era la probabilidad de que el estadístico, a veces uso corchetes y otros paréntesis, vamos a ser coherentes. La probabilidad de que el estadístico es la suma de x sub i, sea igual a t. Esto si intentamos hacerlo simplemente viendo cuál es la variable esta e intentando ver todas las combinaciones posibles que den un sumando, sería horrible. Y para este tipo de ejercicios conviene mucho trabajar con funciones características o funciones generatrices de momento. Así que vamos a recordar cuál es la función generatriz de momentos de la binomial, esta de aquí. Esto se supone conocido de otros cursos. Si no, esta es la esperanza de la variable e elevado a tx. Voy a usar esto. Bien, lo que voy a intentar es calcular la función generatriz de momentos de esta variable, de la suma. Voy a evaluarla en L porque ya está aquí utilizado. ¿Por qué? Porque hay un teorema que nos dice que si tengo una función generatriz de momentos y sé que corresponde a cierta variable x, que corresponde a cierta distribución, que sea una distribución f, la que sea, entonces puedo asegurar que la variable x a la que corresponde esta función generatriz de momentos sigue la distribución f. No todas las distribuciones tienen función generatriz de momentos, pero sí que es cierto el recíproco. Dado una función generatriz de momentos, corresponde a un único tipo de distribución. Así que si descubro, por ejemplo, que la función que voy a calcular aquí corresponde a una normal, diría que esto es una normal. Si corresponde a una binomial, pues esto seguiría una binomial. Bien. Aquí utilizamos que la función generatriz de momentos de esto, de x más y, de la suma de variables, es la función generatriz de momentos de x por la función generatriz de momentos de y. Así que esto sería el producto de las funciones generatrices de momentos. Ahora cada una de estas funciones, todas las funciones son iguales porque cada x sub i tiene la misma distribución. Así que este es el producto de esta cosa de aquí. Producto desde 1 hasta n de p elevado a t más 1 menos p y todo elevado a k. Bueno, este producto
claramente se multiplica esto n veces, pues sería todo esto elevado a nk. Bien, ya tenemos la función generatriz de momentos de nuestro estadístico t. Y había dicho que iba a llamar esto L. Vamos a ponerlo bien. Tenemos la función generatriz de momentos de este estadístico y lo que quería era su distribución para poder calcular esta probabilidad. Así que vamos a ver si reconocemos esta función generatriz de momentos. La comparamos con la de una binomial porque se parece mucho y vemos que es lo mismo, ¿no? P es la misma, hace el mismo papel, y lo que hay en el exponente, que es el número de repeticiones, aquí era k y aquí es nk. Así que esto corresponde a una binomial de parámetros nk y probabilidad la misma que la de partida p. Vamos a ponerlo ya. Nuestro estadístico t sigue esta distribución. Así que para calcular esta probabilidad simplemente pongo la masa de probabilidad de la binomial esta de aquí. La probabilidad de que la suma de x sub y sea igual a t es igual a nk sobre t, probabilidad de éxito, que era la original, elevado al número de éxitos que quiero, que es t, probabilidad de fracaso, elevado al número de fracasos, que es nk menos t. Bueno, ya tengo todo lo que necesitaba, ahora vamos a hacer el cociente y a ver si sale lo que tiene que salir, que es que no dependa del parámetro. Ya sabemos que no va a depender, que si está bien no, va a salir así, porque antes hemos comprobado con la factorización de Neumann-Fisher que en efecto esto es suficiente. Bueno, este es el numerador. Esto de aquí es el denominador. Y el cociente. Fíjate, si no hubiese hecho esto de aquí, cuando sustituir las sumas por t, este es el momento de hacerlo, ¿vale? De utilizar esta información para poder comparar estas cosas que tienen t con estas cosas. Si aquí aparecen, si aquí no aparecen las t, mal vamos. Hace falta, que a veces se olvida. Aquí lo tiene. Bueno, este se va con este y esto con esto. Así que queda algo que no depende de p. Entonces, suficiente para p. Aquí se ve clarísimo que no es suficiente para k, porque esto de aquí no puedo cancelarlo, ¿vale? Esto sí que depende de k. Pero no depende de p. Así que si k es conocida y el único parámetro desconocido es p, este es un estadístico suficiente. Vamos a hacer lo mismo con la Poisson. Aquí. Voy a copiarme esto. Primero Neumann-Fisher. Así que vamos a calcular la distribución de la muestra. Como las variables son independientes, este es el producto de estas cosas de aquí. Quedaría lambda elevado a la suma de x. En el denominador no puedo simplificar eso de ninguna forma. Así que producto de x sub y
factorial y por e elevado a menos n lambda. Bueno, aquí se puede separar esto de alguna forma en la que aparezca una función que depende de la muestra pero no del parámetro desconocida y otra que dependa del parámetro desconocido y de la muestra pero solo a través de un estadístico. Pues sí, parece que el estadístico va a volver a ser la suma de x sub i y que si separo esta fracción tengo lo que pido, lo que necesito. Esto solo depende de la muestra, no necesito ningún parámetro desconocido, así que esto es h de x sub 1 xn y el resto elevado a menos n lambda por lambda elevado a la suma de x sub i depende de un parámetro, aquí está el parámetro y aquí está el parámetro, y depende de la muestra a través de este estadístico. Esta es una función g que depende de lambda y depende de suma de x sub i. ¿De dónde? Por Neumann-Fischer suma t de x 1 xn igual a suma de x sub i es suficiente. Vemos que aplicar Neumann-Fischer es siempre muy fácil, y mientras que la definición pues es un poco más pesada. Vamos a hacer el apartado B. Este es el... Para el B necesito la probabilidad esta vale, se ha puesto triste mi perro. En vez de t pongo la suma. Bien, esta probabilidad es, como dije antes, las x sub i tienen que estar dadas para que te pidan esta probabilidad. Si es que calcular la suma no es ningún suceso aleatorio. La suma puede ser t o puede no ser t. Así es que o esto de aquí es verdad y es la probabilidad de esta de aquí, o esto de aquí no es verdad y toda esta probabilidad es cero. Así que esto es aquí está, el producto, siempre y cuando la suma sea igual a t sub i, a t. Lambda elevado, ya voy a poner la t, ¿vale? T partido pi partido x sub i factorial elevado a menos n lambda. Dado que la suma de x sub i sea igual a t. Y si no, es cero. Si no, aquí no hace falta evaluar t, ¿vale? Podríamos haber puesto la suma de x sub i, pero recuerda que al final, en el último paso, entonces, cuando aquí sí va todo, aquí sí que hace falta evaluarlo por t para poder comparar con el denominador. Así que en algún momento hay que ponerlo. Hay que cambiar la suma por t. Bien, ahora necesito la probabilidad de que la suma de x sub i sea igual a t. Y esta probabilidad, de nuevo, voy a usar la función generatriz de momentos, porque conozco la función generatriz de momentos de cada una de estas variables, la de la suma será el producto. Y si eso es algo que pueda reconocer, perfecto. El producto de cada una de estas funciones, pero cada una de esas sigue la misma que la de x, porque tienen la misma distribución. Y esto es igual a el producto de estas cosas de aquí. Lo que queda es e elevado a n lambda por e elevado a t menos 1.
a t menos 1. Sí, e elevado a t menos 1. Bien, de nuevo tenemos una función que nos resulta familiar. Bueno, en este caso nos resulta familiar porque acabamos de verla, si no habría que estudiarla para que esto resultase familiar. Pero vemos que es casi lo mismo que esta de aquí, solo que en vez de lambda tenemos n lambda, así que es la misma, corresponde a una exponencial, pero en vez de parámetro lambda, parámetro n lambda. De aquí deducimos que nuestro estadístico t sigue una exponencial, no era una Poisson, de parámetro n lambda. Y una vez que conozco su distribución puedo calcular esta probabilidad. La probabilidad de que la suma de x sub i sea igual a t es, utilizo la propiedad, la distribución esta. Ponemos aquí n lambda elevado a x partido de x factorial por elevado a menos lambda. N lambda elevado a t, no a x, partido t factorial por e elevado a menos n lambda. Bien, ya tengo todo lo que necesito, formo el cociente entre este y esto de aquí. La probabilidad de que la muestra condicionado a un valor de t es esto de aquí. Como estoy condicionando a t igual a t, pues se da esta condición, así que sería esto, lambda elevado a t partido producto de x sub i factorial por e elevado a menos n lambda dividido entre esto de aquí. Como no me cabe, lo pongo esto invertido, por t factorial e elevado a lambda n positivo ¿qué estoy haciendo? Sí, t factorial elevado a lambda n positivo por dividido entre esto, n lambda elevado a t, que es n elevado a t por lambda elevado a t. Y ahora vemos que aquí esto se va con esto. Bien, lo que queremos es que desaparezcan los lambdas. Y justamente desaparecen. Este se va con este de aquí. Así que lo que queda es que este factorial partido el producto factorial no depende de lambda. Y perfecto, se verifica la condición de la hipótesis, de la definición.